Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí para presentar un maravilloso libro, de verdad, con Marcelo Guerrieri, que es su autor. Totalmente recomendable.
Me lo he pasado muy bien leyéndolo, lo estoy diciendo de corazón, no porque estoy aquí y ya está, no, lo digo de verdad. Es de lo mejorcito que he leído en este año, o sea que se lo recomiendo a todos ya de entrada para empezar. Voy a dar algunos apuntes sobre el autor. Él es un autor argentino, de formación como antropólogo, pero siempre inclinado hacia la literatura, que es lo que más le ha entusiasmado toda la vida. Coordinador de talleres literarios, docente en la licenciatura de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, ¿verdad? Sí. Y presidente de la Unión de Escritores y Escritores. Ha escrito, empezamos porque es muy curioso, empezó con un relato que recibió el premio Nueva Narrativa Sudaka Border, que me encanta el título del premio, que es El ciclista serial, en el 2005, fue el 2005. Luego, en el 2006, sacó una blog novela que se titula Detective bonaerense, que curiosamente siendo una blog novela y está registrado en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. También es autor de varios relatos en antologías y revistas literarias. Su anterior novela fue Farmacia. Me faltaba el libro de cuentos. El libro de cuentos del 2012, Árboles de tronco rojo, de la editorial Muerde Muertos. Y la anterior novela fue Farmacia, en el 2016, por la editorial Factotum, que fue finalista del premio Nueva Novela Página 12. En este caso, pues viene a presentar Con esta luna, de la editorial Tusquets, Argentina, que yo principalmente destacaría de ella que tiene un arranque realista, que luego vas yendo de la mano de su trío protagonista e internándote en una noche onírica, con muchos elementos fantásticos que se van desarrollando poco a poco y bueno, vamos a empezar por preguntas concretas, porque todo esto lo voy a ir desarrollando a lo largo de toda la presentación y así os quedará más claro todo lo que estoy diciendo. Empezamos por el principio, el origen de la novela. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarse, muchas gracias Raquel por la presentación, la amabilidad, y a toda la gente de Gijón por ser tan hospitalaria y por recibirnos. El origen de la novela, si lo tengo que pensar desde el lugar del escritor, es decir, más allá del origen en tanto inspiración y bueno, de dónde viene por ahí mis intereses, cómo arrancó esta novela en particular. Yo hice un trabajo de campo de estudio sobre taxistas de la noche. Bueno, como decía Raquel, soy antropólogo y empecé a estudiar un bar de taxistas de la noche para ver cómo, bueno, se relacionaban, qué códigos compartían, bueno, las cosas que estudiamos los antropólogos, ¿no? Para tener excusas para ir a un bar, ¿viste? Uno, bueno, se pone antropólogo, ¿no? Y esas cosas. Y bueno, de pronto había recopilado cantidad de material interesante sobre los códigos de convivencia y cómo se relacionaban estos taxistas. Y me pareció un ambiente súper interesante para construir una ficción, ¿no? Y después eso se unió con otra cosa que tenía que ver con un conflicto político muy intenso que hubo en Argentina en el 2008, bueno, de todos los que hay constantemente, pero bueno, este fue especialmente intenso. En el año 2008 hubo una tensión entre el gobierno de ese momento, que lo llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, habían lanzado una ley que lo que hacía era
subir un poco los impuestos a los productores del campo, ¿no? Para repartir un poco más entre el pueblo. Ese era el planteo. Y bueno, los productores agrarios dijeron, esto no va, empezó a tensionarse la cosa, a subir y subir. Y bueno, hubo un momento en que hubo una votación finalmente, se los resumo muy, muy rápido, ¿no? Porque hubo mucha tensión, hubo cortes de ruta, no llegaban los alimentos a la ciudad, había marchas constantemente, y se vota en el Senado, empatan, y define el vicepresidente, que es el presidente del Senado. Y todos dicen, bueno, va a votar a favor del gobierno. Votó en contra del gobierno, a favor de los productores del campo. Y bueno, fue algo absolutamente intenso. Y bueno, esa época, ese momento, condensa un montón de contradicciones de lo que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad nacional en Argentina, ¿no? El campo versus la ciudad, la civilización encarnada por la ciudad versus la barbarie encarnada por este grupo que quería sacarle impuestos a los trabajadores del campo, peronismo, antiperonismo, bueno, en Argentina una dicotomía enorme entre el peronismo y el antiperonismo. Y bueno, toda esa tensión enorme me parecía interesante para construir también un momento de ficción. Entonces, junté el espacio de los taxistas de la noche con ese momento histórico-político, y la novela empieza en el momento en que se está votando en la madrugada esa ley que termina, como les decía antes. Y bueno, luego empieza la deriva de mis personajes. Uno de ellos es Moreira, que es el personaje principal. Son personajes que están muy solos. A mí me interesaba trabajar lo que sucede cuando los personajes, cuando nos pasa a veces, bueno, a cada uno de nosotros seguro nos ha pasado, esos momentos en que estamos como en pausa y no hay manera de salir adelante y uno está como estancado y siempre se inventa alguna manera para salir, ¿no? Sí. Y bueno, este personaje lo que hace es estudiar, ir a estudiar a la madrugada, y ahí conoce a otros en ese bar, en un bar que se llama el Bar Córdoba, y se hace amigo de Andonaegui, que es un taxista, se hace amigo del Gato, que es un personaje que hace trabajos de altura, esos que se suben a los andamios y tienen que limpiar los techos allá a 50 metros de altura. Y bueno, Andonaegui es un taxista que cuenta historias, y el Gato ve... Siempre la misma. Siempre cuenta la misma. Sí. Sí, bueno, y el Gato ve el aura de la gente, ¿no? Ve a alguien y le ve colores alrededor. Entonces, a partir de eso se da cuenta qué tipo de persona es, en qué estado está. Entren, no le vamos a cobrar. Así que, bueno, ese es el inicio. Vamos a preguntarte por el inicio, bueno, vamos hasta ahí. Sí. Empiezan en el Bar Córdoba, que es un poco como símbolo de esos lugares de paso, o lo que serían no lugares que se convierten en una especie de segunda casa, incluso a veces más importante que la primera, como un refugio de la vida, y fundamental incluso, y en este caso más todavía, para un sector de trabajadores nocturnos que al final es el único lugar donde pueden hacer un alto, y se crea como una especie de mini sociedad dentro de ese espacio pequeño, y tanto es así, ¿sabe?, con sus diferencias y sus diferentes grupos, y tanto es así que cuando sucede el cierre, pues de alguna manera cuando sucede el cierre de esos lugares que suponen para nosotros una especie de refugio, y para esta gente también, pues como una crisis existencial. ¿Y ahora dónde vamos?, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, eso, sucede el cierre más la desaparición de un personaje que es otro taxista, que es el Jorobado, que representa un poco también esa polarización, ¿verdad?, de los contrarios, porque es una persona contrahecha, por decirlo de alguna manera, no es un jorobado con la faz con cierta asimetría y demás. Y entonces representa, y si se van fijando, pues tenemos al jorobado, la desaparición del jorobado ya es un elemento misterioso que se sale de la normalidad. Entonces ya vamos entrando en cuestiones que nos va acercando al fantástico, aunque no deja de ser cosas cotidianas que pueden suceder
en la realidad. Entonces, a través de la cotidianidad, pues nos vamos adentrando poquito a poco, a través de elementos que van apareciendo a lo largo de la novela, en otra cosa. Es como abrir la caja azul de David Lynch o pasar a través del espejo de Alicia. De alguna manera, pues nos vamos trasladando de la realidad poco a poco, por las cosas que van sucediendo, por los personajes extraños, pero que no son tan extraños per se, sino no dejan de ser cotidianos y nos van resultando de lo más familiares. Pero es un poco la extrañeza que está implícita de alguna manera en la propia realidad y bueno, y eso. Y además esa situación también de estar estos personajes perdidos, intentando resolver circunstancias de sus vidas, que los une, aunque son personajes totalmente diferentes. Y aún así, pues de alguna manera, esa noche, esa situación de búsqueda de refugio, pues los une. Y hay una cosa que me gusta muchísimo en esto, que es el tema de la amistad masculina, que es un tema que me encanta. Sí, el texto está atravesado por eso, ¿no? Sí. Como decía Raquel, bueno, son grupos de taxistas que se encuentran en los bares, ¿no? Y de pronto ahí se cuentan historias, ¿no? A mí me parecía interesante ese espacio como un espacio para explorar la narración oral. A mí me apasiona lo que sucede cuando nos contamos anécdotas, ¿no? Y nos juntamos y cómo al contar anécdotas importa tanto el tono de la voz, como el ruido que hay alrededor, como lo que uno trae de lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? Entonces, durante la novela aparecen historias laterales que cuentan los taxistas, ¿no? De pronto uno cuenta una historia con un pasajero, otro cuenta una historia fantástica, un mito urbano. Entonces, la novela tiene esas derivas. Como decía Raquel, el eje de alguna manera es la desaparición del jorobado, ¿no? Sí. Que ubica la novela en un momento en una novela policial en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Porque hay un desaparecido que hay que encontrar, ¿no? Y los detectives, en este caso, son un taxista, Moreira, que es este estudiante solitario que va al bar, y Andonaegui, bueno, y el gato, que es este personaje que les decía antes, ¿no? Y ellos tres se preocupan por este taxista desaparecido y lo empiezan a buscar, ¿no? Y ahí se encuentran con otro grupo de taxistas. Están los tacheros Vizcacha, que son este grupo del desaparecido jorobado, y está el grupo de los cinéfilos, ¿no? que están en el otro bar. Están en el otro bar. Entonces también es un grupo... Siguiente refugio. Son dos grupos polarizados, ¿no? La polarización es el motivo de la novela. Sí. Constantemente hay opuestos, como decía Raquel, ¿no? Entonces, de alguna manera, este otro bar, si los tacheros Vizcacha son personajes más derechosos, más antiperonistas, si se quiere. Los otros son más progresistas, les gusta el cine, ¿no? Entonces se da esa tensión también entre esos dos grupos. Y los cinéfilos, bueno, se encuentran en este bar, que es un bar de una estación de servicio. ¿Vieron esos bares que están destinados a la nada misma, ¿no? Son esos bares anónimos que uno va, carga nafta y compra alguna cosa y sigue viaje, ¿no? No es un lugar muy amistoso, ¿no? Bueno, estos taxistas los convierten en un espacio lleno de vida, ¿no? Ellos están a la madrugada a los gritos contándose historias, ¿no? Y ven películas, comentan películas. Hay mucho cine en la novela y mucha música. Sí, sí. A mí me gusta trabajar con la técnica es la intertextualidad, una palabra difícil para decir que uno lo que hace es traer pedazos de otras cosas que circulan en la cultura popular, ¿no? Y con eso uno tiende puentes con el lector. A mí me gusta hacer eso. Es decir, de pronto traer pedazos de canciones, traer textos, traer películas, y eso trae el aura de esa película, de esa canción, al momento de la novela, ¿no? Entonces, hay, como vos decís, mucho trabajo con la música, con el cine, y bueno, ahí están esos taxistas tratando de encontrarse y de pasar sus días de trabajo de la mejor manera, y en el medio está este enigma, que es lo que propulsa la novela, ¿no? Yo cuando descubrí ese procedimiento me pareció muy útil, porque el enigma es un pacto muy claro con el lector. Es decir, falta el jorobado, hay que encontrarlo.
Bueno, vamos a buscarlo. Y de pronto hay una historia lateral que va hacia un costado y cuando de pronto, ¿qué pasaba con el jorobado? Bueno, volvemos. Avanza un poco más la búsqueda. Y ahora aparece la historia de otro personaje que es interesante y nos vamos para una historia lateral y después volvemos otra vez, ¿no? Y ese eje que te da, ese pacto claro con el lector, es muy útil a la hora de componer una historia. Sobre todo cuando estás componiendo historias con muchos personajes, como es esta. Sí, es una novela claramente de personajes. Y cada uno de esos personajes tiene su minuto. Vas escogiendo tu personaje favorito, para mí es Andonaegui. Sí, sí. Me encanta, me encanta. ¿Trompita no te gusta? A ver, Trompita me gusta, me parece súper extravagante porque es el oráculo de los taxistas. Es que está todo lleno de elementos que dentro de esta cotidianidad que te suena como muy familiar y muy cosa posible, ¿no? La cosa posible, pero al mismo tiempo es extraño. Y entonces un oráculo de los taxistas, es que es maravilloso el personaje. Sí, Trompita es... Bueno, está inspirado en alguien que estaba en esa estación de servicio, un linchera, le decimos nosotros, un homeless, alguien que está en la calle, que vive en la calle, ¿no? Este vivía en la estación de servicio, a un costado. Y bueno, era eso. Pero en mi mente afiebrada lo transformé en una especie de ermitaño. ¿Vieron esos ermitaños de las cuevas? Que uno va a pedirle consejo y ve el aura y le adivina el futuro a los taxistas, ¿no? Tiene una especie de cueva ahí al costado de la estación de servicio, en la que tiene toda la parafernalia de los mayas, ¿no? Los sellos mayas, tiene el I Ching por otro lado, tiene letras de tango, ¿no? Con las cuales también le adivina el futuro a partir de las letras de tango, ¿no? Y eso me interesa esa figura mística, pero a la vez muy a tierra, ¿no? Sí. Es un personaje que de pronto cuando le vienen a pedir consejo y le vienen con toda la cosa, bueno, por favor, dice, no me tutees, no seas pelotudo, le dice, ¿no? Entonces, hablame de vos, ¿no? Como alguien que no se sube a la cosa mística medio esotérica, ¿no? Y bueno, ese es Trompita, que es uno de mis favoritos. De Andonaegui también. Andonaegui, bueno... Le cogí cariño al personaje. Sí. Es como... ¡Ay! ¿Quieres ayudarlo? Sí, pobre. Él Estás todo el rato así, ¡ay! Por ahí de todos los personajes, que están todos solos, como le decía Andonaegui, el gato, Moreira, cada uno va encontrando de alguna manera algo para ir avanzando, ¿no? Moreira encuentra una chica, Leslie, que es otro personaje que también empieza a tener protagonismo. Andonaegui está estático, ¿no? Él tiene un problema tuvo una situación de violencia, él ejerció violencia y no puede ver a su hijo por todo eso que pasó y está arrepentido y quiere volver a rehacer su vida, pero no puede. Entonces está estancado, siempre cuenta su misma anécdota. Dice, iba a llevar a 2 pasajeras a Andonaegui al 1000, arranca así, y después la anécdota siempre es diferente, siempre la cuenta distinta, ¿no? Y después, bueno, es un personaje que está como estancado. Sí. Hay una serie de elementos muy interesantes. Usas mucho el tema de los colores, por ejemplo, lo usas constantemente. Primero a través del aura que ve el gato a su amigo Moreira, empezaste un poco por ahí, que veía luces rojas y negras, y empieza un poco así. Son elementos, vamos, que te lo puede decir un vecino que le gustan estas cosas y te lo dice. Son elementos muy cotidianos, pero al mismo tiempo te va envolviendo en un ambiente mágico, de alguna manera, ¿no? En esas situaciones que van viviendo, porque es una historia de aventuras también, es una historia de aventuras en la que estos personajes pues intentan resolver el problema de la desaparición del jorobado y estás viviendo con ellos esa aventura. Ellos te van llevando de la mano con sus pequeñas historias individuales y su historia común. Y hay muchos elementos. Está el perro negro que aparece constantemente. Y entonces pues te va llenando de fantasía una realidad que empieza de una realidad como muy normal de conflicto político-económico a una situación de territorios pequeñitos
o sea, de una plaza, un bar y tal, con un montón de personajes y que te va llenando y ya quedan 5 minutos, creo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue el tiempo? No puedo creer. Bueno, es una novela con mucho humor, está escrito de una manera muy agradable, muy sencilla, sin ninguna pretensión, sino es para que el lector disfrute de esta historia, que sus personajes lo vayan llevando hacia donde va, hacia el final, hacia el significado de con esta luna. Y no sé a ver si se queda algo importante, espero que no. ¿Quieres decir algo más? No, esto que vos decías de cómo se introduce lo sobrenatural, lo fantástico, ¿no? Sí. A mí me interesa trabajar lo fantástico integrado a la realidad, ¿no? No trabajo la idea de lo maravilloso en términos por ahí de Todorov, ¿no? Esta definición entre lo maravilloso, lo fantástico o lo insólito, ¿no? Sí. A mí me interesan los vasos comunicantes entre aquello que no se puede explicar y lo real. Creo que el realismo, así a secas, ¿no? Muchas veces nos queda corto para dar cuenta de lo real, ¿no? Porque en lo real hay cantidad de cosas inexplicables, cosas que nos trascienden, que no podemos ponerle nombre y que las explicamos por la razón porque no nos queda otra, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja el realismo y en las grietas esas empieza a construir la duda sobre lo extraño, sobre lo sobrenatural, creo que estamos accediendo a una experiencia más real que el realismo a secas, ¿no? Entonces, me parece una manera también de darle volumen al mundo que uno construye, ¿no? Tenemos una tradición enorme en Argentina de la construcción del fantástico, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a leer fantástico. Y bueno, desde Borges, Cortázar, bueno, Feliberto Hernández, que no es argentino, pero es uruguayo, rioplatense, Bioy Casares, Silvino Campo, bueno, nosotros nos criamos leyendo eso, ¿no? Entonces, de pronto solemos pararnos en el fantástico, a veces de forma natural, y después dentro de ese género empezamos a construir otras cosas, ¿no? En este caso, un policial, por momentos una novela de aventura, como dice Raquel, por momentos una novela de amor, podemos pensar, hay una novela erótica, ¿no? Sí. Yo me paro en la historia y desde ahí voy al género, no al revés, ¿no? Sí. Entonces voy echando mano de lo que me sirve para propulsar la historia. Entonces me encontré con el policial, me encontré con el fantástico y le hice esa mezcla ahí que, bueno, parece que gusta, ¿no? Espero que los que se acerquen a la novela la disfruten. Y si alguno o alguna tiene ganas de comprarla, bueno, voy a estar ahí firmándola. Por ahora no está en España editada, así que es su única oportunidad de conseguirla. Yo quiero terminar diciendo que, a ver, en mi casa hay un verdadero problema de espacio muy lamentable. Tenemos cajas y cajas de libros, con lo cual nos hemos vuelto muy selectivos a la hora de quedarnos con libros en casa. Y este se va a quedar en casa. O sea que creo que más que eso no puedo decir para recomendar este libro. Así que espero que, por favor, que lo compren porque lo van a disfrutar. Es una auténtica sorpresa. Ahora hay muchos temas que se repiten mucho. Es todo muy cansino, todo siempre lo mismo. Y este nos ha entretenido, divertido y nos encanta. Así que... Rico, bueno y barato. Bueno, y es finalista del Celsius, vamos a decirlo también. Sí, y es finalista del Celsius. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por acercarse. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona.
Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.